¡Producción! Muy bien, empezaremos hablando sobre la vida de Empédocles y cómo él fue revolucionando el pensamiento de los antiguos presocráticos. ¿Quién fue Empédocles de Agrento? Básicamente fue un filósofo presocrático griego conocido por su intento de conciliar las filosofías de Parménides y Heráclito. También se destacó como médico y místico y a él se le atribuyen varios milagros. Y también su vida está rodeada por leyendas, incluyendo su supuesta muerte al arrojarse al volcán Etna para demostrar su divinidad, que pues eso lo abordaremos ya en la parte final. Empédocles fue un filósofo que tuvo como base, o más bien él extrajo las ideas principales de los filósofos Parménides y Heráclito, y en base a ello él pudo conciliar su arjé formando los principios de cada uno de los arjés de estos filósofos para poder tener una idea y un principio de cómo formular el arjé de Empédocles, que básicamente él fue el primer filósofo pluralista. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Como antes lo mencionábamos, Empédocles revolucionó el concepto de energía al proponer que la realidad está compuesta por 4 elementos fundamentales, que en este caso serían la tierra, el agua, el aire y el fuego, a diferencia de sus predecesores, que en este caso serían Parménides, que él sostenía que había un solo arjé y que este era inmutable y que no estaba sujeto a cambios, a diferencia de Heráclito, que él sostenía que su arjé era uno solo, pero más sin embargo que sí estaba sujeta a cambios, y que básicamente Empédocles reunió estas ideas y las fundamentó para crear su arjé, que son la idea de los 4 elementos. Para Empédocles habían 4 fuerzas inmutables, que básicamente son la tierra, el agua, el aire y el fuego, que antes mencionábamos, pero que pueden estar en constante cambio, es decir, que pueden unirse y separarse. Básicamente, Empédocles afirmó que el amor era la fuerza que unía estos elementos, pero que existía el odio, que era la fuerza que separaba todos estos elementos, y asimismo constituyó básicamente el pensamiento de Heráclito, que todo estaba en constante cambio, que en este caso sería la separación y la unión, los factores de este cambio a través del amor y el odio. Muy bien, ahorita vamos a dar unos ejemplos de cómo funcionaba la unión de estas fuerzas y la separación de las mismas. Y comenzamos con la muerte. Dios mío, Señor, sálvame. Que invoco ángel y guerrero, Padre. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Como antes lo mencionábamos, la separación de estos 4 elementos, básicamente un ejemplo que nos daban es de que cuando estos elementos se separaban, es cuando la muerte se hacía presente, ya que da fin a un ciclo de vida, y por esa misma razón nos constituye que la separación de estos elementos pone un fin a algo. Vaya, eso explica muchas cosas. Muy bien, ahorita abordaremos lo que es el segundo ejemplo que nos plantea sobre la unión de estos elementos, que básicamente la unión de estos elementos concibe una nueva vida. Muchos lo relacionan con el nacimiento, ya que al estos elementos unirse
y fusionarse pues crea nueva vida, y a través de eso pues se crea el nacimiento, y esto es lo que nos da, estos dos ejemplos nos da a entender que la unión crea y el hoyo destruye. Y esto básicamente es lo que Empédocles pues da a entender a través de su arjé, que pues todo va en constante cambio, más sin embargo pues hay eh, hay elementos inmutables que pues persisten por siempre. Entre los principales escritos de Empédocles destacan dos poemas, que sería el primero sobre la naturaleza de los seres y el segundo sobre las purificaciones. El primero básicamente aborda la teoría que eh, concibió sobre el arjé de los cuatro elementos y cómo estos interactúan en el universo mediante las dos fuerzas que serían el amor y el odio. Y el segundo poema, que es sobre las purificaciones, que básicamente es un texto místico que trata sobre la reencarnación y la purificación del alma. A este se le atribuyen otras obras, pero muchos fragmentos de este pues han desaparecido a lo largo del tiempo, como sería el himno a Apolo, que pues se le atribuye a este filósofo. Pero bueno, destacando los dos poemas principales, pues estos destacan y reflejan su intento de unir la ciencia con la espiritualidad de su filosofía. Ya para ir finalizando abordaremos sobre la muerte de este filósofo y pues la teoría que se maneja en torno a esto. Pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de La versión más famosa de la muerte de este filósofo presocrático fue de que él se arrojó al volcán Etna alrededor del año 1423 a.C., básicamente para probar su divinidad, es decir, de que él intentó de alguna manera ser inmortal o probar que era un ser superior ante todas las personas, y pues básicamente él pensaba y creía de que al arrojarse al volcán pues no le sucedería ningún daño, más sin embargo pues en ese momento fue que falleció. Es un enfermo, amigo. Existe otra teoría de que él en realidad no murió a causa de tirarse dentro del cráter del volcán, sino más bien falleció por los gases que este mismo emanaba. Es decir, que pues al acercarse tanto al cráter pues le causó la muerte. Y la última teoría, que es la menos fundamentada y por lo tanto no es tan aceptada, es de que tuvo una desaparición misteriosa. Esta versión nos narra que tras celebrar un sacrificio, Empédocles se quedó solo en un lugar y pues básicamente al día siguiente desapareció. Y se cuenta que un sirviente de él escuchó una voz y vio una luz celestial, lo que llevó a sus discípulos a considerarlo divino. Esta interpretación nos narra y nos sugiere que su muerte pues fue algo más mística que física, y como antes lo mencionaba pues no es tan aceptada. La más famosa y la más acertada a cierta medida es que él se lanzó al cráter del volcán Etna pues para probar su divinidad. Con esto finalizamos la vida resumida de Empédocles, cuáles fueron sus principales aportaciones a la filosofía, cómo fue la evolución que él creó acerca de los arjés, cómo fue expandiendo dos principios de dos filósofos presocráticos muy importantes, y cómo fue el primer pluralista de la filosofía presocrática, y pues abordando también ya ciertos parámetros de su vida y hasta llegar a su muerte. Con esto finalizamos esta breve explicación y pues
esperando que todos hayan captado alguna información que pues les sea de mucha ayuda y de mucho enriquecimiento en su conocimiento.